Bueno, nosotros ya vimos en Access cómo crear una base de datos, cómo crear adentro tablas, relacionarlas, definirle sus campos, esos campos con sus características, con sus restricciones. Pero ahora me gustaría contarles cómo hacer algunas de estas cosas un poco más fáciles. Por ejemplo, crear una base de datos desde un Excel directamente y después cómo consultar esa base de datos u otra con SQL. ¿Sí? Para eso, como siempre, entramos en Access, vamos a crear una nueva base de datos. Me aparece la posibilidad de crear en forma manual una nueva tabla, pero no vamos a hacer eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar esta solapa que dice datos externos. Dentro de esa solapa que dice datos externos, vamos a usar el icono de Excel. Igual ustedes vean y exploren que pueden también usar este icono que implica poder importar desde otra base de datos Access, desde otro tipo de archivos, directamente como un archivo de texto, un XML, otras cosas más. Nosotros volvamos al Excel. Dentro del Excel les cuento y les voy a mostrar que yo tengo preparado uno que es simplemente un índice de una biblioteca electrónica. O sea, yo tengo un código del libro, el archivo electrónico donde está el libro, el nombre del libro, el apellido y el nombre del autor. Y una clasificación que yo acá, para no tener problemas, le voy a poner un nombre correcto. Este Excel es el que yo voy a usar para importar. Entonces, vuelvo acá. Me va a permitir examinar y buscar el Excel en cuestión. Voy a tomarlo. Una cosa que vean es que este Excel tenía dos hojas, una que llamaba índice y otra índice por archivo. Acá me permite, por ejemplo, elegir cuál de las dos hojas va a ser la fuente de datos para la nueva tabla. Yo voy a usar la primera hoja. Le damos siguiente. Acá nos aparece una consulta. ¿La primera fila contiene encabezados? Sí, en este caso sí. Por eso yo lo marco. Esto me va a facilitar el que va a tomar como nombre de campo los títulos del Excel. Ahora va a ir recorriendo cada uno, o podemos ir recorriendo cada uno de las columnas del Excel que van a ser los campos, irlos definiendo qué características tienen. Por ejemplo, el primero yo lo voy a modificar. Le voy a decir que el primero es un entero. Podría hacerlo con los demás, no me interesa porque los tengo bien, lo sigo. Acá, de por sí, Access nos propone como primary key un número autogenerado, una ID. Si nosotros sabemos, como es mi caso, que tenemos un campo que puede servir como primary key, hacemos eso, elegimos el campo como clave principal. Acá hay que tener cuidado, porque cuando elegimos un campo como clave principal, nos tenemos que asegurar que cumpla con los requisitos, o sea, que no sea nulo, que no se repita, ¿sí? Si no nos va a dar algún tipo de error. Yo elegí código libro y avanzo. Acá me pregunta el nombre de la tabla con lo cual quiero importar. Decía índice, me propone el nombre de la hoja, yo lo voy a cambiar por libro. Finalizo. Y acá me pregunta si yo quiero guardar todos estos pasos que hice. ¿Por qué? Porque si esta tarea fue una tarea rutinaria que, por ejemplo, yo tengo que hacer todos los meses, me permitiría Access guardarlo y yo las próximas veces no tengo que volver a hacer todos los pasos, sino simplemente los ejecuto. No es mi caso, así que yo voy a dar cerrar y voy a avanzar. Acá vean que ya me creo la tabla. Doble clic y tengo todos los datos creados. O sea, yo no tuve
que definir cada uno de los campos. Si yo ahora entro a esta tabla libro, en vista diseño, por ejemplo, voy a ver que cada uno de los campos tiene sus características y podría modificarlas o agregarle, por ejemplo, distintas restricciones. Hay que tener cuidado que en este caso, que ya tenemos los datos cargados, esas restricciones deberían no contraponerse con los datos que realmente existen. Bueno, de esta forma creé una base de datos, una tabla desde un Excel. Vamos a cerrar esto, vamos a cerrar esta tabla, que en verdad esta tabla la vamos a eliminar, no me interesa. Estaba abierta, así que la vamos a dejar. Sobre el libro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una consulta. O sea, podría hacerlo a través de un asistente o diseñarla yo. La vamos a diseñar. Me pregunta sobre qué tabla, digo sobre libros. Acá yo puedo elegir los distintos campos. Quiero el código del libro, el nombre del libro, el autor, la clasificación. Esto me lo permite hacer a través de esta pantalla de ayuda, y después cuando yo lo ejecuto me devuelve la consulta de los datos. Ahora, yo les dije que íbamos a practicar SQL y así no practicamos nada de SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Botón derecho, vista SQL. Acá vemos que esta consulta en verdad internamente generó una instrucción SQL. Dice select libros, cada uno de los campos, from la tabla libros. Bien. Ahora, digamos que yo me interesa ver cuáles son los libros de un determinado autor. Entonces, yo acá le puedo agregar where, vamos a poner acá el apellido, vamos a reservar bueno, me quedó muy mal, apellido sea igual es yo ahora ejecuto. Me equivoqué, vamos a ver dónde me equivoqué, eso suele pasar. Where libro, autor, apellido, vamos a hacerlo, ahí está, había un carácter de más. Y acá no me mostró ya todos los libros, me mostró solamente lo de Pérez Reverte. Esto, en verdad, les permite a ustedes una forma sencilla de practicar distintas instrucciones SQL. Por ejemplo, volvemos a la vista SQL, yo digo, bárbaro, yo quiero ahora de todo. Acá había puesto una serie de campos, pero no sé todos los campos que tiene. Y la verdad yo me quiero asegurar y en verdad no quiero definir cada uno de los campos. ¿Qué voy a hacer? Como sabemos, le pongo un select asterisco y por poner un select asterisco me va a mostrar absolutamente todos los campos de la tabla. Lo ejecuto y ahí lo muestra. Bueno, podemos seguir haciendo modificando distintas formas el SQL, pero no sé si se los dejo a ustedes, que seguramente se van a divertir haciéndolo. Les propongo que lo hagan en casa y que donde dicen le agreguen otro tipo de condicionamientos, le usen un like
usen una instrucción sumatoria si tienen campos numéricos. Bueno, practiquen las instrucciones vistas en clase.